quiero hablarles de... ¿Estamos ahí? ¿No lo pusieron? Bien, quiero hablarles de manos a la obra. Diga conmigo, manos a la obra. ¿Sabe? Dios siempre hace cosas locas, lo digo con respeto por supuesto, pero siempre Dios hace cosas locas, cosas que la gente ni siquiera espera, que la gente ni siquiera lo sueña o lo imagina. A Dios le gusta sorprender a la gente, por eso hace cosas que nosotros no lo entendemos, no llegamos a poderlo comprender. Él permanentemente llama a personas desconocidas para hacerlas conocidas. ¿Me entiende? Dios permanentemente llama a personas sin estudios, sin obras, para ponerlas al frente. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para las locuras de Dios. Así que no importa cuál es tu posición ni el lugar que estés en la iglesia de Jesús, porque cuando Él ve un corazón dispuesto, lo toma y lo usa. Amén. Decirle a que tenés a tu lado, no importa cómo estés, cuando Dios te vea tu corazón, te va a usar. ¿Sabe? Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo hizo con David y lo hizo con Pedro y también conmigo. Y si lo hizo conmigo también quiere decir que con usted lo puede hacer en cualquier momento. ¿Me entiende o no? Dios puede sacarlo del anonimato, Dios puede sacarlo de donde usted cree que nadie lo ve, que nadie lo tiene en cuenta, que nadie... yo quiero decirle, quédese tranquilo porque Dios sí lo está viendo. Amén. Así que prepárese para lo que viene. No importa cómo te vean los demás, no importa ni la opinión que puedan tener de vos. Dios verá tu corazón y te levantará para hacer su voluntad. No importa la opinión de los demás, no importa. Mire, si yo me tenía que haber guiado por la opinión de los demás, esto no existiría. Porque aún la opinión de los que estaban al lado mío decían que yo estaba loco y que esto no iba a existir. Y estaban al lado mío, le hablo de los que estaban al lado mío. Así que imagínense si yo le hubiese le hubiese prestado oído a lo que los demás decían en vez de prestarle oído a lo que Dios decía, esto no existiría. ¿Está acá conmigo o no? Así que vos no le prestes oído a lo que los demás digan. Vos tenés un propósito de Dios, un llamado de Dios. Tenés algo importante que Dios ha puesto en tu vida para este tiempo. ¿Me escuchó o no? Es para este tiempo, no es para el que viene, fue el que pasó, no es para este tiempo. Este es el tiempo que Dios te puso acá, este es el tiempo que Dios te da para que vos estés obrando de acuerdo a su voluntad. ¿Me estás siguiendo o no? Así que lo puedes lograr. ¿Me estás entendiendo? Hay un profeta menor que no conocemos mucho de él, nadie habla de él y por eso sabemos muy, pero muy poco y no sabemos mucho sobre su vida. Pero sí sabemos algo muy importante. Sabemos que Dios le hablaba y que él lo escuchaba y que él obedecía. Quiere decir que él tenía comunión con Dios sin que nadie lo sepa. Era un profeta que no era conocido, no era un profeta que lo conocía todo el mundo y que iban como iban a otros profetas diferentes. A él no, nadie lo conocía, nadie lo tenía en cuenta, nadie había oído de él. Muchos pasa lo mismo, ¿no? Piden que Dios lo use, pero no tienen comunión con Él. Entonces, al no tener comunión con Él, cuando Él les manda hacer algo, no lo hacen. Y si alguien lo exhorta, todavía se enojan. Oh, tócalo al de al lado y decirle ese palo para mi gallinero. Cuando quieres que Dios te use, solo obedece
y haz lo que dice, porque cuando vos obedecés y haces lo que pide, aunque parezca inútil. ¿Sabe? Un día, hace mucho tiempo, compartí una historia en la radio de un hombre al que Dios le dijo, move esa piedra de ahí adelante. El hombre tenía su casa y al costado así había una piedra gigante, una roca enorme. Y Dios le dijo, quiero que muevas esa piedra. Así que el hombre hizo todos los esfuerzos posibles para mover la piedra hasta no dar más. Y cuando ya no daba más, le decía a Dios, no puedo. Y Dios le decía, sacá esa piedra, empujala. Y era imposible porque era una roca enorme que vaya a saber cuántos kilos pesaba. Pero él obedecía a Dios y todos los días hacía fuerza y ponía palos y hacía palanca y hacía de todo, pero no la podía ni mover, nada. Y entonces cuando él ya cansado no dio más, le dijo, Dios, perdóname, pero no puedo hacerlo, no lo puedo mover, no puedo hacerlo. Y Dios le dijo, esto es porque tienes que bastarte en mi gracia y no en tus fuerzas. Él había intentado empujar esa piedra solamente con sus fuerzas, solamente con herramientas humanas. Pero ¿sabe? Cuando él dijo, no doy más, Dios le dijo, ahora la vamos a mover. Porque no es con fuerza, dice la Biblia, sino ¿con qué? Vamos, usted lo tiene que saber eso. No es con fuerza, sino que es con mi espíritu. Si no tenés comunión con Él, nunca vas a lograr hacer nada. Hola, me vine afilado después de las vacaciones. Así que yo no puedo saber mucho de este profeta, pero sí sé que oía a Dios y que lo escuchaba a Dios y que tenía comunión con Dios y hacía lo que Dios le mandaba hacer. Y este profeta, de quien le estoy hablando, es el profeta Ageo. Me hubiese gustado que tengan la Biblia ahora para decirles, busquen el profeta Ageo. Y ustedes se volverían locos buscando profeta Ageo porque no es alguien que vamos permanentemente a leer, ni que vamos permanentemente que estamos leyendo la Biblia. ¿Cuántos saben dónde está el profeta Ageo? Wow, hay uno. Bárbaro, capaz quedó. ¿Existe Ageo en la Biblia? Ni sabía yo, digo uno. ¿No será Ogeo? Cuando el pueblo vuelve de la cautividad de Babilonia, comenzó a construir el templo. Pero después, con el tiempo, abandonaron la obra. Y sabe, hay algo que me llama mucho la atención a mí. Muchos llegan a Dios con sus vidas hechas pedazos. Y Dios, a través del pastor y los líderes, le guste o no le guste, es así. A través del pastor y los líderes, transforma sus vidas, salen de la tristeza, son libres de la opresión, se sanan físicamente y emocionalmente, salen de la pobreza y la escasez para tener una vida más holgada, y después que reciben todo eso, se apartan y hacen su vida común y corriente como todos los demás. He descubierto algo en el tiempo que llevo de cristiano, no de pastor, sino de cristiano. Me he dado cuenta que todo el que deja de congregarse diciendo que no le hace falta congregarse y que vive escuchando prédicas en internet y que a lo mejor ora de vez en cuando y lee la Biblia también, ese tipo de persona al tiempo va perdiendo. Un día deja de escuchar las prédicas,
otro día deja completamente de orar. Y el sistema de este mundo empieza a atraparlo y a separarlo cada vez más de las cosas de Dios y empieza a caminar en el sistema de este mundo. Y permítame decirle, el sistema de este mundo está manejado por el diablo. Así que nada bueno le puede dar el sistema de este mundo. Nada bueno puede traer el sistema para la gente. Entonces, como nada bueno le puede dar, esta gente se aparta y lamentablemente pierde la comunión con Dios, pierde. ¿Sabe? Yo me encuentro con hermanos que los conozco hace muchos años y los veo y ellos quieren hacerme creer que están bien con Dios. Y cuando yo les pregunto algunas cosas me doy cuenta que ya no tienen ni siquiera nada de Dios. Sí lo recuerdan, porque nunca se van a olvidar, porque nunca el Espíritu Santo tampoco los va a abandonar, los va a dejar. Siempre va a estar tratando de llamarlos, de buscarlos. Yo siempre cuando me pongo a hablar con alguno de ellos, le digo, ¿sabes qué? Dios todavía te quiere dar una oportunidad, por eso nos volvimos a encontrar, por eso estamos hablando de este tema, porque Dios todavía te quiere dar una oportunidad. Todavía Dios está diciendo, no seas salame, no te apartes, no te vayas. Y esto viene porque precisamente el libro de Ageo es el libro que nos enseña a que tenemos que estar en el templo, a que tenemos que por lo menos estar una vez a la semana reunidos como cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando o no? Así que vamos a mirar lo que dice el libro de Ageo en el capítulo. Ageo tiene 2 capítulos, así que mucho usted lo puede leer en 5 minutos, puede leer el libro de Ageo completamente. Y le doy 5 minutos como lerdo en leer. Pero en 3 minutos lee todo el libro de Ageo. Pero vamos al capítulo 1, le voy a leer del 2 al 7. Dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el trabajo a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Fíjese, en este pasaje que acabamos de leer, habla exclusivamente del templo material, que también podemos usarlo en este tiempo, porque muchos están muy ocupados en sus labores y no en el templo donde se congregan. No quiero hablar de eso, pero sí le quiero simplemente hacer un detalle. Nosotros cuando comenzamos a construir aquí este lugar, prácticamente todas las personas ayudaban, venían de todos los días y otros los sábados, pero siempre estaban en la obra trabajando, haciendo y de esa manera ahorrábamos mucho dinero en este lugar. Usted sabe cómo nos llamaban en la municipalidad. Yo iba casi todos los días a la municipalidad porque me vivía peleándome con las instituciones y todo eso. Así que permanentemente me tenían ahí en la municipalidad. ¿Sabe cómo nos llamaban en la municipalidad? El campo de las hormiguitas. Porque usted veía a las mujeres
nosotros poníamos el material, usted ve la casa de acá al lado, allá en la punta contra la libustrina, allí guardábamos el material, allí poníamos todo el material. Y de allá la hermana, de todo el día, cortando pasto, la que no estaba cortando pasto iba a buscar los materiales y venía caminando. Yo me acuerdo que los bloques que pusimos adelante eran pesados, como de 7, 8 kilos cada uno. Y yo le decía a las hermanas, no, dejen eso, no hagan eso. No, las hermanas venían igual, mi señora y Nora también estaba, y bueno, un montón de hermanas más con los ladrillos y doblando fierro, que usted lo puede ver en el video que tenemos de cómo comenzó esto. Todos de alguna manera estaban permanentemente ayudando aquí. Había hombres que como no podían venir porque trabajaban, venían cuando terminaban de trabajar, tipo 4, 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde, venían que sea 2 horas, 3 horas, o venían y se quedaban hasta en más. Algunos revocaban con una lamparita, teniendo una lamparita así, para seguir revocando porque no tenían tiempo para venir y revocaban así. Por eso los revoques a veces están todo torcidos y todo mal, pero era porque lo hacían de esa manera. ¿Me escucha? Durante mucho tiempo, esto que usted ve se construyó así. Cada escalón de lo que usted ve aquí, yo le mostraría la foto, porque nunca más los vi a esos viejitos. 2 hermanos viejitos. Con la pala hicieron esos escalones donde usted está sentado ahora. Y yo me paraba y le decía, por favor, no lo hagan más. No, se están matando con esto, usted con la pala. No, pastor. Y la verdad, yo me sorprendo de cómo la gente se dividía por el templo. ¿Me entiende? Hoy estamos gastando fortuna en mano de obra, porque ninguno tiene tiempo para el templo. Así que esta palabra de Ageo me gustaría que usted la lea. A lo mejor se le despierta el espíritu y empieza a pensar en la obra y viene un rato a dar una mano por lo menos los sábados. ¿Me entiende? ¿Sabe cuánto dinero ahorramos? Imagínense, todo el dinero que nosotros ahorramos de mano de obra. Imagínense. Usted que acá hay muchos albañiles, saben lo que vale la mano de obra. Lo más importante de esto es que cada uno de ellos fueron prosperados y recibieron bendiciones. Eso fue lo más importante. Y muchos de ellos hoy que no están aquí, que no están acá, cuando me ven, me agradecen el hecho de haber pasado por aquí, porque hoy están súper bien económicamente y donde se están congregando son buenos líderes o gente que está en un rango más arriba. ¿Me está escuchando o no? Entonces, hay algunos que son pastores ya. Entonces, yo digo, qué importante es poder prestarle el servicio a Dios. Por eso el título de esto es Manos a las Obras, en mano a la obra. Pero quédese tranquilo que no es solamente esa obra, eso es un pasaje nada más. Así que si estás pidiendo prosperidad, primero vas a tener que dar. La ley de la siembra y la cosecha no la inventó el hombre, ni los pastores. La ley de la siembra y la cosecha es algo de parte de Dios. Dios dijo que el que siembra, cosecha. ¿Amén? Bien. La palabra es bien clara en esto, en que siembra, cosecha. No quieres cosechar si no sembraste. No vas a venir a cosechar lo mío. No te voy a dejar que coseche lo mío. Yo me acuerdo cuando éramos pibes, íbamos y le robábamos la mandarina al vecino. Nos colgábamos la reja y le robábamos la mandarina. Él plantó la planta y nosotros le robábamos la mandarina. Eso es robar, ¿vio? Entonces usted no puede ir a robarle la siembra a otro. Usted tiene que sembrar para tener su propia cosecha. ¿Está acá o no? Así que cuando quiera cosechar, primero sepa que va a tener que sembrar. Aprenda de la gente del campo.
Pero hay una palabra que la repite en este pasaje que acabamos de leer. Y esa palabra es meditad en tu camino. Meditad en tu camino. Fíjese, a ver, meditad sobre vuestros caminos. Meditad en tu camino. Eso es lo que tenés que hacer. Mira, comenzamos el año, estamos el 29 de enero, hoy día del ñoqui. ¿Por qué el 29 día del ñoqui? Porque van a cobrar todo lo de la municipalidad. Los 29 van a laburar porque el 30 es el pago, ¿viste? Así que los 29 van a laburar todo, tienen que cobrar el sueldo. Hola. Fíjese, meditad en tu camino. ¿Alguna vez pensaste cómo estás viviendo? En este año nuevo que comenzaste, ¿pensaste cómo está tu vida? A mí me gusta, ¿sabe que yo me gusta reflexionar viendo lo que piensan los demás de mí? Me gusta escuchar a la gente que apenas me conoce, ¿qué opinión tiene de mí? Usted me va a decir, usted está loco, pastor. No, porque si yo no le caigo bien es por algo que estoy haciendo mal. Mi vida no está correcta, hay algo que ofende, hay algo que está hiriendo a los otros. Entonces tengo que mejorar eso para poder que la gente me vea de una manera diferente. ¿Te pusiste a pensar si tu vida es conforme a la voluntad de Dios o estás en cualquiera? ¿Cuántas veces pensaste, esto le gustará a Dios? ¿Le gustará esto que yo estoy haciendo ahora? ¿A Dios le gustará? Capaz que si tuvieras comunión con Él, Él te podría decir, mira, esto no me gusta, cortala con esto porque te voy a pegar duro, te voy a dar una paliza. Porque un padre al que ama, claro, después te quejas, yo no sé por qué me pasa esto. ¿Y será porque hiciste algo que no tenías que hacer? ¿Y será porque a lo mejor no estás haciendo lo que es correcto? Y entonces Dios no te pega, pero se corre porque Él no puede estar con el pecado. Entonces se corre y el que te pega y que te va a pegar y el que te va a reventar es el diablo. Porque vos alejado de Dios, el diablo puede hacer lo que quiera con vos. Y cada vez que vos haces algo malo, Dios no va a estar ahí, quédate tranquilo. Dios no puede estar donde está lo malo. Dios no puede estar donde está el pecado. ¿Hola? ¿Pensaste si Dios está alegre con lo que estás haciendo? Muchas veces decimos, yo me gustaría que Dios se ponga contento con lo que yo hago. Hay mucho, yo he escuchado, y yo soy uno que lo digo muchas veces, yo digo, yo quiero llegar al cielo y que me diga, bien buen siervo y fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren que Dios le diga eso cuando lleguen al cielo? ¿Y estás listo para hacerlo? ¿Tu vida está como para que eso pase? ¿Estás haciendo algo como para que eso se cumpla? ¡Wow! Bien. ¡Wow! Dios exhortó al pueblo porque no estaban haciendo el templo o porque en realidad se habían olvidado de Él. Porque cuando te alejas del templo, te olvidas de Él. Mire, hay personas que dejan de congregarse 2 reuniones y ya empiezan a fumar. Ya agarran el cigarrillo o agarran el alcohol o empiezan a salir de gira.
¿Usted por qué cree que es eso? Porque lo único que lo mantenía era el espíritu de la congregación, el espíritu que se mueve entre medio de su pueblo. Porque la Biblia dice que Dios envía sus bendiciones donde está su pueblo reunido. Entonces lo único que mantiene a muchos de ustedes es que ustedes vienen los domingos o vienen los miércoles y están acá. El día que dejen eso, ustedes serán carne de cañón para el diablo. Por eso que Dios, a mí me dicen, esto del templo lo inventaron los pastores. Mentira, porque el que inventó el templo fue Dios. Fue Dios el que llevó a Moisés al monte y le dijo, yo quiero que hagas un templo de esta manera y de esta manera y de esta manera. Fue Dios el que inventó el templo, no el hombre. Es un error eso, mala interpretación y no lectura de la Biblia, no saber lo que dice la Biblia. Pero fue Dios el que inventó el templo. Y ahora fíjese, los está exhortando, no porque ellos habían abandonado la construcción, sino porque al no construir, al no estar terminado, no iban los sábados a tener el encuentro con Dios. ¿Me está escuchando? Entonces Dios los exhorta, ¿por qué? Porque ellos se dedicaron a lo suyo y empezaron a hacer su vida normal y corriente como el resto de la humanidad. Y empezaron a meterse en el sistema y abandonaron a Dios. La gente no entiende que cuando no vas al templo, o como decimos ahora, cuando no te congregas, te vas alejando de Dios. Te vas alejando de Dios. Y compruébelo usted mismo con la gente que usted conoce, que no congrega, porque usted debe conocer gente que no se congrega. Compruébelo, mírelo, observe. Y se va a dar cuenta cómo se desparraman, cómo se van para cualquier lado. Algunos vuelven a la droga, vuelven al alcohol, vuelven al vicio y comienzan a llevarse mal con la familia y empiezan a tener problemas familiares y todo por dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque al dejar de estar conectado, es como que yo desenchufe todo ahora acá y automáticamente no me van a escuchar. Porque se corta la comunicación. ¿Me entiende o no? La pandemia fue una herramienta del diablo extraordinaria para los cristianos. Hizo que muchos cristianos piensen, bueno, nunca más vamos a volver a la iglesia. Entonces, abramos negocio, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquello. Y empezaron con eso. Pero cuando se abrió nuevamente la iglesia, ya estaban muy ocupados para venir a Dios. Y eso fue lo que le pasó a ese pueblo que está ahí ahora, que estamos leyendo. Estaban muy ocupados, estaban haciendo la suya, estaban en su vida, cada uno dedicado a su trabajo, cada uno dedicado a su negocio, cada uno dedicado a la construcción de su casa, a hacer lo que realmente está bueno. Yo nunca le voy a decir que está malo, yo le voy a decir está bueno. Pero ¿qué te cuesta darle 2 horas a Dios? Hay gente que me dice, no, lo que pasa que es mucho tiempo el culto. ¿Cómo mucho tiempo el culto? Son 2 horas, a 3 la máxima. ¿Y usted no le puede dar 3 horas a Dios en la semana? ¡Wow! Estamos complicados, ¿verdad? Estamos complicados. Si usted no puede separar 3 horas en la semana para darle a Dios, entonces estamos mal. Hay algo que no está correcto. Y ese es uno de los grandes problemas que hay, porque el diablo lo primero que hace es llenarle la cabeza de ambiciones, de cosas para que usted se separe. Si la persona que está en las reuniones, que ora y que busca hacer la voluntad de Dios, tiene problemas, imagínate eso que están afuera. Imagínate lo que están afuera. ¿Cuántos tienen problemas acá? Nadie. Les voy a pedir plata prestada.
Si nosotros que estamos permanentemente luchando y queriendo agradar a Dios y buscar de Dios, estamos teniendo dificultades, estamos teniendo problemas, estamos teniendo distintas cosas, ataques de diferentes maneras. Imagínate lo que están afuera. Es como que te manden a la guerra y te pongan al frente mientras los demás están en la trinchera y te digan, dale, dale, seguí avanzando. Y vos ahí solito, sin un arbolito aunque sea para taparte. Es lo mismo. Entonces, el profeta los exhorta y le da una palabra. ¡Wow! ¿Cuánto hace que venía escuchando palabras? El profeta le dio una. Escuche, el profeta le dio una palabra. ¿Cuántas palabras has recibido el año pasado? No te voy a hablar de lo que va del mes acá, del 23. En el 22 hemos traído profetas de todas partes y han venido y han soltado palabras tremendas y ustedes recibieron palabra del profeta, palabra de los pastores, de los predicadores que hubo acá arriba, palabras de toda índole ustedes estuvieron recibiendo. Él le dio una palabra y ustedes con tanta palabra, ¿qué están esperando ahora para comenzar a reaccionar? ¿Me está escuchando o no? El profeta le dio una palabra. Cuando el profeta le da la palabra, ellos escuchan y obedecen. Oh. ¿Sabe que yo le decía, Padre, que hoy escuchen la palabra y comiencen a obedecer? Porque imagínense, ellos escucharon la palabra de Dios y obedecieron. Una palabra. Y obedecieron. Usted tal vez está recibiendo un devocional todos los días. Quiere decir que todos los días usted está recibiendo una palabra. ¿Cuántos reciben la palabra, el devocional todos los días? Ve, levánteme la mano. Los que reciben, mire. Si hay alguno que no lo recibe, por favor, anótese, porque si no lo recibe, porque no está anotado. Pero todos los días estamos compartiendo un devocional. Así que, fíjese, ellos obedecen a Dios y qué bueno sería que obedezcan a Dios cuando reciben la palabra. Porque, ¿sabe? Yo no quería ser pastor. Me gusta mucho ser evangelista. Me fascina ir por las provincias y a todas partes a predicar y que la gente se entregue al Señor, 10, 15, 20, 30, 40, y se entregan al Señor y se los dejo al pastor y me voy. Es lo mejor que le puede pasar. ¿Me entiende? Pero ¿sabe? Un día Dios me habló. Me dio una palabra. Y yo tenía la opción de elegir. Podía decir no y seguir como andaba, que andaba re bien, o decirle sí. Y no me fue fácil decirle que sí. Mi esposa aún fumaba, mi suegra echaba humo como una locomotora, eran más rebeldes las dos tanas católicas que mamita querida. Sin embargo, me puse firme y me siguieron y dejaron el cigarrillo y dejaron todo y comenzaron a servir al Señor igual que yo y comenzaron a discipularse y comenzaron a trabajar y mano a la obra. ¿Me está escuchando o no? Porque ellos venían perdiendo, todo les salía mal y el dinero no les rendía. Fíjense que dice, ustedes van a la cosecha y la cosecha no les rindió. Van al lagar y no hay nada. Juntan plata y tampoco les alcanza. Hermano, mire, con mi esposa cuando empezamos en el camino del Señor, yo hacía clearing bancario, ganaba mucha plata. Creo que debe ser uno de los sueldos más grandes que hay, hacer clearing bancario o
los de Juncadela, deben ser los sueldos más grandes que hay. Y yo me enojaba con mi señora porque no nos alcanzaba la plata. Hasta que comprendí esto. El dinero cae en saco roto, el dinero cae en bolsillo roto, la plata se va. Usted no sabe cómo, pero la plata se va, nunca le alcanza, nunca llega a darse un gusto, nunca llega a poder cumplir un sueño. ¿Sabe por qué? Porque la plata se le va del bolsillo, se le va. Y eso, ¿sabe por qué? Es porque usted ha abandonado las cosas de Dios, nada más que por eso. Es porque usted no está metido en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios. Por eso es. Le doy un consejo, porque lo hemos vivido, mi esposa y yo lo hemos vivido. Haga la voluntad de Dios, escuche a Dios y sírvale. Haga lo que Dios le dice y usted va a prosperar sin darse cuenta. ¿Me escuchó? Va a prosperar sin darse cuenta. Usted va a decir, ¿cómo puede ser? Gano lo mismo y sin embargo ahora puedo darme un gusto, antes no me podía. Yo los escucho, ¿sabe? Porque yo lo he vivido, lo hemos vivido con mi esposa, pero yo los escucho ahora, los hermanos, de que antes no podían hacer nada y ahora están edificando, ahora están construyendo, ahora se están haciendo una casa nueva, ahora se compran un auto, ahora, ¿me entiende o no? Están creciendo, ¿por qué? Porque se han metido bajo el manto de Dios y están haciendo la voluntad de Dios. Fíjese, ellos automáticamente... yo no sé si a usted le pasó que por más que sea no le alcanza, por más que se mate trabajando no le alcanza. Yo no sé si a usted le pasó, pero le voy a dar la palabra que ellos soltaron ahí y la palabra que Ageo soltó. Medita en tu camino. Fíjate si está bien. Fíjate porque Dios no falla, ¿sabes? Dios hace las cosas exactas y precisas y las hace para todos sus hijos. ¿Me escuchó? Y si Dios levanta a alguien y lo prospera, Él lo puede hacer con vos también. No tiene que haber diferencia. No tiene que haber diferencia. Todos tienen que vivir una vida holgada. No digo de tirar manteca al techo, pero sí una vida de darte un gusto o darte un lujo tranquilamente. Sí tener que tener, pero ojo, mire, no, lo tengo que tener acá más adelante, espéreme un poquito. Miremos lo importante de cuando ellos obedecieron. Fíjese. Cuando ellos obedecieron, empezaron a meter mano a la obra. Ageo capítulo 2, versículo 19. Ageo 2, 19. Dice así: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día. Me gusta eso. ¿Lo quiere leer conmigo? Lea conmigo ahí. No está la simiente en el granero, mas de este día. ¿Qué va a pasar desde este día? Yo no sé si usted está acá o no está acá. Mas de este día, si entendés esta palabra, te voy a bendecir. Mas de este día, yo no sé si usted está acá o no. Desde este día, diga conmigo, a partir de hoy. A partir de hoy, diablo. A partir de hoy. Se acabó. No toca más mi finanza, no toca más mi casa, no toca más mi familia. A partir de hoy, yo no sé, yo lo estoy recibiendo, pero ustedes, a partir de hoy te voy a bendecir. Wow.
Usted no sabe lo que es para mí esta palabra, no tiene idea, lo que yo vivo acá, adentro mío. Porque cuando Dios me habló, yo pude haber hecho realidad esto. Yo lo vi realidad. Yo vi como todo se empezó a dar. Todo. Estábamos en el club, alquilábamos en el club y todas las puertas empezaron a abrirse. Todas las cosas comenzó a caminar. Sin saber cómo viene un matrimonio a la iglesia que tenía problemas. De acá a la vuelta. Ese matrimonio me presenta a la dueña del terreno. Miren cómo era todo. Yo no sabía nada de este terreno. Lo único que sabía es que quería este terreno. Hicimos campaña acá un día y nos agarró la lluvia. Un desastre la campaña. Tuvimos que salir corriendo para el club de vuelta. Fueron 3 días desastrosos. Realmente, pero hicimos la campaña y yo pisé todo este terreno y hoy este terreno es nuestro. Usted va a decir, pero claro, pastor, pero no, es que usted no entiende. Cuando yo entendí que lo único que tenía que hacer era comenzar a oír a Dios y hacer su voluntad, hacer lo que Él pedía, no separarme de las cosas de Él, todo empezó a abrirse. Cosas que estaban cerradas comenzaron a suceder. No solamente vinimos aquí, fuimos a Lisi con la plata que teníamos e hicimos una compra, ¿cómo se llama? Un acopio. Hicimos un acopio en el Lisi. Escuche, cada 10 bolsas de cemento me regalaban una. Usted no tiene idea cuánto dinero nosotros nos ahorramos en ese acopio que hicimos. Y cada vez que le pedíamos un camión de materiales, venía un camión gratis hasta aquí desde Lisi. ¿Sabe por qué? Porque un día el loco le agarró esa locura y dijo, voy a creerle a Dios. Y comencé a creerle a Dios y me metí en Él. Y entonces Él dijo, a partir de este día... A partir de este día te voy a bendecir. Y sabe, a partir de ese día, nunca dejó de bendecirme. Nunca. Hasta el día de hoy, Dios me sigue sorprendiendo. Si yo le haría la cuenta de lo que estamos gastando en esas 3 aulas que estamos haciendo ahí, usted se desmaya acá mismo. Usted me diría, pero ¿cómo hicieron? ¿Y de dónde salió? Y no me pregunte. No sé de dónde sale, pero ese es mi Dios. Él dijo, te voy a bendecir, y Él me bendice. Amén. Dele fuerte el aplauso a Él. Ahora, escuche, ellos obedecieron y Dios que ve, prospera y los bendijo. Dios que ve y prospera, los bendijo. Es aquí donde quería hablarles hoy, pero me iba a adelantar. Hay una palabra que siempre le dimos una traducción muy pequeña y confusa. La palabra es Jireh. Adonai Jireh, dice en el Génesis 22. Dios provee. ¿Sí? Pero no es así. Esa palabra Jireh es mucho más amplia de lo que nosotros la tenemos como Dios provee. Dios provee. Y es verdad que Dios provee, no vamos a decir que no. Pero la palabra en realidad es el Dios que ve y se encarga. La palabra hebrea significa el Dios que ve y se encarga. Escuche, y usted la puede ver en varios pasajes bíblicos. Usted puede ver cuando Abraham echa a su criada y la manda con el hijo, andate,
¿no? Perdón, Abraham, sí, estoy diciendo bien, Abraham dice, te vas. Entonces Agar se va. Y llega a un lugar y tira al nene y dice, bueno, murámonos acá. Y Dios le habla y le dice, porque yo vi al niño que lloraba. Y de golpe y porrazo aparece allí un manantial, imagínense, palmera, estaba ahí. Ella no lo podía ver, pero Dios vio y le proveyó. Cuando Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, cuando Abraham lleva a su hijo para sacrificarlo, Dios vio y se encargó de proveer el cordero. ¿Está acá conmigo o no? Cada vez que Dios ve, provee. Por eso es que es muy importante que vos te pongas a hacer, que pongas mano a la obra. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve, se va a encargar de tu problema y te va a proveer. Yo no sé si vos estás entendiendo esto, pero te digo, no hay problema que Dios no pueda solucionar. No hay problema que Dios no pueda arreglar. No hay nada que Dios no pueda hacer. Pero Él tiene que ver, Él tiene que verte. Cuando lo vio, Dios dijo, che, Ageo, te obedecieron mi palabra. Los voy a bendecir. Decirle que aún todavía no cosecharon, no guardaron, no hicieron nada, pero yo los voy a bendecir igual. No me importa si todavía no está la cosecha, yo te voy a bendecir igual. No. Mamita querida. Esto me pone... Como toda palabra hebrea siempre tiene un significado largo. Así que sería algo así. Dios que ve tu necesidad y se encarga de proveer, ese es Jireh. ¿Se da cuenta? Dios el que ve tu necesidad, tu problema, Él se encarga de proveer. Wow. Porque les enseñó, ¿por qué les enseñó esto? Porque cada vez que usted ve la prosperidad de Dios en la Biblia, leerá y verá que primero se hizo algo y después vino la provisión. No se quede con la idea de que Dios me va a prosperar y punto, y yo me tengo que quedar sin hacer nada. No, hermano querido. No funciona así el reino de Dios. El reino de Dios primero da y después recibir. Porque Él comenzó así. Él fue el primero en dar. Y quiere que sus hijos sean los primeros en dar. Y no estoy hablando de dinero, hermano. Estoy hablando de servicio, estoy hablando de trabajar, de meter la mano en la obra, de empezar a hacer cosas. Y sabe, esto es el Antiguo Testamento. Pero en realidad, este pueblo obedeció y comenzó a hacer... Dios vio eso y lo bendijo. Cuando haga la voluntad de Dios, prepárate porque Él estará mirando. Él ve tu obediencia y te prospera. Él no es deudor de nadie, hermano. No le debe nada a nadie. ¿Me escucha? Ahora, hoy hay dos enseñanzas claras en esto. La primera es preocúpate por la casa de Dios. Preocúpate por la casa de Dios. ¿Y cómo me preocupo, pastor? Primero, no rompiendo nada. Con eso ya estamos ganando bastante. Segundo, cuidando que otro no rompa. Tercero, es haciendo algo para mejorar
la casa de Dios. ¿Me escucha? ¿Sabe? Es tan importante lo que le estoy diciendo que usted dirá, pero eso es una pavada. No, no es ninguna pavada. Es muy importante. En segundo lugar, obedece. Y en este tiempo de la gracia, Dios nos mandó a hacer algo específico. En aquel entonces Dios les dijo, construyan el templo, y ellos fueron y construyeron el templo, siguieron la construcción que habían abandonado. Pero en este tiempo Dios nos mandó a hacer algo mucho más sencillo y más fácil que construir un templo, aunque lo estamos construyendo, todavía a esto le falta mucho. Él nos mandó ¿a qué? A predicar su palabra, a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios nos dio una palabra específica a cada uno de nosotros y nos dijo, prediquen mi palabra y hagan discípulos. Oh, amén, pero ninguno hace nada. ¿Cuánta gente ganaste el año pasado? ¿A cuánta gente le predicaste el año pasado? Te doy el changüí de enero, te lo regalo. Este enero te lo regalo. Pero ¿cuánta gente le predicaste el año pasado? ¿Cuánta gente conoció a Cristo gracias a que vos le hablaste de Dios? ¿Cuánta gente está discipulándose? La pregunta es, ¿lo estás haciendo o no? Porque si no lo estás haciendo, vas a tener que meditar en tu camino. Vas a tener que meditar en tu camino. Seguramente todos los días te encontrás con alguien que necesita de Dios. El carnicero, el verdulero, la vecina, el vecino, hablando de lo normal y cotidiano. Pero usted está en el mar de vacaciones y hay uno al lado suyo chapaloteando ahí entre las olas y hola, hola, ¿para qué? ¿Por qué la gente se arrima a usted y le dice, yo vengo de tal lado? ¿Por qué? Porque es Dios que le está poniendo a esa persona para que usted le hable de Él. Es Dios que le pone a esa gente para que usted hable de Él. A mí me gusta predicar de una manera diferente. Yo no estoy con el gloria a Dios ni la amén, aleluya, que cae la unción y que la gloria de Dios y los demonios huyen. No, porque la gente huye también, escapa, se raja. ¿Me entiende? Cuando usted le dice, pero no sabes la gloria que cae, aleluya. Y el otro lo mira y dice, me voy, que este loco, ¿qué le pasa? No, sea normal. Muestre que Cristo vive en usted. Muestre la diferencia. Qué lindo es cuando la gente le pregunta y le dice, vos sos distinto. ¿Distinto a qué? ¿Que tengo cara de marciano? ¿Ve cómo usted se ríe? Así se ríe la gente cuando yo le digo. Y después termino predicándole. Porque cuando usted quiere, puede hablar de Dios. Puede hablar de Dios hablando de fútbol, puede hablar de Dios hablando de los problemas económicos del país, puede hablar de Dios con cualquier cosa. Aumentó el dólar. Y menos mal que Dios no aumenta nada. Ya le metió a Dios, ¿o no? Entonces, ¿usted quiere obedecer a Dios? ¿Quiere tener un año lleno de bendiciones? Empiece por hacer lo que dijo Dios. Predique las buenas nuevas. Háblele a la gente que hay una oportunidad de salvación.
Háblele a la gente, dígale, ¿sabes qué? Dios es tan bueno y tiene tanto amor que todavía tiene los brazos abiertos esperando que vos te vayas a los brazos de Él. ¡Wow! Me fascina mandarle el devocional a los católicos. Al principio medio duro están los católicos, pero después cuando le mando todos los días el devocional y ya soy cargoso, ¿vio? Como los testigos de Jehová. Entonces ahí me preguntan, ¿esto lo dice la Biblia? Sí, esa que nunca leíste. Lo dice la Biblia, buscalo en tu Biblia, le digo yo, y vas a ver que lo dice. Y a veces le mando textos duros. Y sin embargo, lo van recibiendo y me van agradeciendo. Porque hay que predicar, hermano. Lo que Dios nos mandó a hacer es predicar y hacer discípulos. Las casas de paz, las células que tenemos, eso es para hacer discípulos. Eso es para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Discípulos. ¿Discípulos de quién? De Dios. Discípulos de Cristo. Lo que nosotros hacemos es guiar a la gente a Dios, que conozca a Jesús de una manera diferente, que sea algo más personal. Y usted tiene que hacerlo. Usted tiene que empezar a moverse de esa manera. Usted tiene que empezar a actuar de esa manera. Esa es la realidad. Para terminar te voy a dejar una última palabrita. Recordá que Dios, Jireh, Dios te ve y provee. Pero primero te tiene que ver. Primero tiene que ver que estás haciendo su obra. Primero tiene que ser que metiste la mano en la obra. Meter la mano en la obra no es solamente venir a trabajar acá. Meter la mano en la obra es predicar, es anunciar el reino de Dios, es hablarle a los demás, es hacer discípulos. Eso es meter la mano en la obra. ¿Me estás siguiendo? Y lo último que te dejo, para que este año sea más completo, y que esta tarde te pases una linda tarde a donde estés, medita en tu camino. Medita en tu camino. ¿Estás haciendo bien o estás haciendo mal? ¿Sabe? Mucho dolor hay en mi corazón cuando veo hermanos que están haciendo mal. Porque si Cristo viene hoy, aunque estuvieron tiempo en la iglesia, se quedan. No se van con Él. Y a veces yo digo, Dios, yo no quiero que la sangre de alguno caiga sobre mi cabeza. Entonces por eso le hablo estas palabras, para que usted sea el responsable de su propia vida. Sea el responsable de su forma de vivir cristianamente o seguir en su vida común y corriente haciendo lo que hace todo el mundo. De usted depende. ¿Quiere andar bien este año? Medite en su camino y usted va a saber si realmente está o no en las cosas de Dios. Amén.